Autoridad y sumisión en el reino de Dios. Peter White. Sin sumisión no se pueden formar en nuestras vidas ni el carácter ni la naturaleza de Dios. Son cristianos quienes nacen del Espíritu de Dios por medio de su fe en Jesucristo y en todo cuanto Él cumplió en el Calvario. Son salvos y su destino cuando mueran es el cielo. Sin embargo, se supone que la salvación de Dios también debe tener un efecto profundo sobre nuestras vidas terrenales, según se deduce de la exhortación de la Escritura a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses 2:12. Este versículo nada tiene que ver con que trabajemos para ir al cielo. Jesús se encarga de eso. El pasaje se refiere a otro aspecto de la salvación que se aplica a nuestras vidas en la tierra. Si vivimos en obediencia a las enseñanzas de Jesús, gozaremos los beneficios de ser salvos del mundo y podremos experimentar y gozar los privilegios de ser hijos de Dios. Jesús no tiene problemas en llevarnos al cielo. Esa parte de su salvación es un regalo de su gracia. Sin embargo, tiene un gran problema con nuestras libres voluntades, a las que jamás se impone, aunque anhela nuestra sumisión voluntaria a sus enseñanzas y a la voluntad de Dios. Si la sumisión no es voluntaria, se convierte en subordinación. El resultado natural de nuestra obediencia a Jesús se traduce en la sumisión de nuestros propios deseos y de nuestros egoísmos a los deseos de nuestro Señor y a las necesidades de los demás. La única prueba verdadera de nuestro amor a Jesús se encuentra en nuestra obediencia a Cristo. Todas nuestras actividades religiosas, nuestra sabiduría, conocimiento y manipulación de las Escrituras, así como nuestras buenas obras, pueden tener sus raíces en nuestro ego y ser improductivos por completo, si no estamos en sumisión a Él. La única medida de nuestro amor por Jesús se muestra y encuentra en cuanto obedecemos a sus enseñanzas. El objetivo total de nuestra sumisión se halla en que Cristo sea formado en nosotros. El Nuevo Testamento nos enseña a someternos a Dios y luego resistir al diablo, que huirá de nosotros, pero el diablo no huirá solamente a causa de nuestra sumisión a Dios. La Escritura también nos enseña a someternos unos a otros, pues el propósito de este sometimiento es para que vengamos a ser más como Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. También se nos ordena recibir reprensión y correcciones de quienes nos aman y cuidan de nuestras almas. Asimismo, se nos exhorta a someternos a las autoridades puestas por Dios. Por tanto, una actitud sumisa es esencial para quienes quieren crecer y desarrollarse hacia la madurez en el reino de Dios. Sin embargo, la naturaleza y función de la autoridad en el reino de Dios se opone diametralmente a la naturaleza y función de la autoridad mundana, o sea, la autoridad babilónica. En consecuencia, debemos renovar nuestras mentes en esta área o caeremos en las redes del enemigo que de manera constante oscurece nuestro entendimiento, nos quita las cosas buenas de Dios, nos hace inaprovechables y se complace en obstaculizar siempre nuestro crecimiento espiritual verdadero. Durante siglos, Satanás ha introducido en las iglesias estructuras mundanas de autoridad y conceptos mundanos de autoridad y sumisión. Como resultado, casi todos los cristianos viven esos conceptos mundanos y no tienen ni idea que tales puntos son inaceptables en el reino de Dios. El concepto mundano de autoridad significa poder para gobernar a los demás, para imponer nuestras voluntades, opiniones y decisiones a quienes están bajo nosotros. El concepto mundano de sumisión significa subordinación y una obediencia incuestionada a los líderes. A menudo, esta obediencia tiene sus raíces en el temor a quienes poseen la autoridad. Si un cristiano tiene estas ideas, estará abierto al engaño satánico en la forma más sutil. En su deseo genuino de agradar a Dios y de no ser rebelde, procurará someterse a todo anciano o a cualquier ministro ordenado o pastor. Las mujeres harán lo mismo y se someterán a sus esposos en algunos casos, aunque sus peticiones sean perversas o su comportamiento intolerable, inclusive satánico, pues creen que así agradan a Dios. Esta clase de sumisión ciega o de obediencia incuestionada no es lo que Dios quiere y en verdad obstaculiza el crecimiento espiritual y la extensión del reino de Dios. Si deseamos llegar a la madurez en Cristo, debemos entender cómo funciona el gobierno en el reino de Dios
y particularmente que todos nosotros tenemos como responsabilidad no someternos a un liderazgo erróneo o a un engaño, sobre todo cuando se trata de líderes inmaduros o mundanos. De acuerdo con la inspiración del Espíritu Santo, tal como se puede leer en las Escrituras que se compilaron en la Biblia, nuestra sumisión impone y crea una autoridad sobre nuestras propias vidas. Esto se deduce de las siguientes palabras del apóstol. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Romanos capítulo 6, versículo 16. Por tanto, la sumisión a una autoridad equivocada es una necedad. Debemos tener discernimiento sobre las cosas a las que obedecemos y, obviamente, mucho más respecto a quienes nos presentamos en sumisión. Siempre nuestro primer deber es someternos a Dios. Siempre la sumisión a nuestro Rey tiene prelación sobre cualesquiera otras cosas. La sumisión a los demás cristianos debería sujetarse a un criterio. Aquellos que verdaderamente nos aman lo hacen incondicionalmente y su preocupación principal es formar más de Cristo en nosotros. Si su énfasis primordial está en conformarnos a sus creencias, doctrinas, reglas, requisitos o las constituciones de su organización religiosa o de su, entre comillas, iglesia, entonces seamos prudentes o podremos encontrarnos como esclavos de algo o de alguien distinto de Cristo. Pertenecer a una iglesia que tiene sus pastores y ancianos y obedecerlos no es necesariamente la sumisión en el sentido que Dios la quiere. Somos responsables de discernir si han sido colocados allí por el Señor o si esa posición de autoridad viene de uno de los sistemas jerárquicos del mundo. En el reino de Dios, todos los conceptos y principios se oponen totalmente a los del sistema mundano, cuyo diseño viene del príncipe de este mundo. Por tanto, el gobierno de Dios es completamente opuesto en naturaleza y funciones a la manera como obra el gobierno en los sistemas y estructuras mundanos. El gobierno de Dios siempre producirá el gozo y la paz del Espíritu Santo. En consecuencia, debemos cuestionar toda forma de gobierno que no produzca paz y gozo en nuestro espíritu. Si nos domina, nos constriñe o nos quita nuestro propio proceso para hacer decisiones, entonces no es de Dios y estamos en la obligación de resistirla y rechazarla. El fracaso en seguir este paso al final nos pondrá en una miserable esclavitud religiosa y nos estancaremos en una niñez espiritual, pues haremos solo lo que se nos dice para conformarnos al sistema o perder nuestro gozo y nuestra paz. Esto se produce porque el Espíritu Santo que se halla dentro de nosotros no se puede jamás poner de acuerdo con el espíritu del mundo que obra allí, en el sistema religioso. En todos los sistemas religiosos del mundo se encuentran las mismas características de entender la autoridad y la sumisión. El judaísmo exige obediencia a la autoridad rabínica. El islamismo reclama de sus fieles una obediencia total a todos los ayatolás y mulás. La Iglesia Católica abraza una autoridad suprema a su Papa con sus cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes, que conforman una autoridad de estructura piramidal, una jerarquía a la que todo buen católico se debe someter. En todas las denominaciones protestantes, inclusive en los movimientos donde los hogares se consideran como iglesias, casi todas las tendencias organizativas tienen una estructura de control donde también se ve en acción la forma piramidal. Quienes están arriba ejercen la autoridad, la coerción, las manipulaciones, el rechazo y hasta la fuerza. Son los métodos habituales para ejercitar la autoridad mundana. Los sistemas pueden ser muy sutiles o por el contrario bien notorios, pero si alguien no se conforma y somete a los líderes, esas son las armas que al final se usarán. Todo eso está en rebeldía directa contra las claras órdenes de Jesús, quien prohibió a sus discípulos el ejercicio de la autoridad en la forma como el mundo lo hace. La palabra dice: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27.
Hasta cuando los hijos de Dios no tengan el deseo genuino y común de obedecer a Cristo y convertirse en sus discípulos perfectos, los reinos de este mundo nunca vendrán a ser el reino de Dios. Los cristianos no tomamos en serio las palabras de Jesús y un poderoso espíritu de engaño nos impide ver que Él es nuestra autoridad final. Sí, el Rey Jesús dice algo, entonces eso debe ser lo definitivo. Sin embargo, estamos tan atados por los conceptos mundanos que hasta usamos versículos de las Escrituras para contradecir sus enseñanzas y luego seguimos nuestra comprensión errada de esos versículos en lugar de obedecer al Señor. En efecto, Jesús enseñó con toda claridad que quienes gobiernan o dirigen su iglesia no se deben enseñorear de los demás, es decir, no tienen ninguna razón para ejercer la autoridad como el mundo lo hace. En el reino de Dios se nos ordena convertirnos en siervos de aquellos a quienes dirigimos. Un apóstol, un anciano, un pastor, un esposo o cualquier otro líder no puede obrar de modo diferente al de Jesús, quien nunca se impone a alguien para someterlo a él. Jesús da sus instrucciones y luego permite a sus discípulos obedecerle o no. Nunca los amenaza ni manipula ni los obliga. Y lo que es todavía más maravilloso, jamás los rechaza o deja de amarlos si le desobedecen. Cuando Jacobo y Juan pidieron sentarse a la diestra y a la izquierda de su gloria, Marcos capítulo 10, 35 al 40, eran inmaduros y todavía estaban llenos de los conceptos mundanos de liderazgo y autoridad. Sus mentes no habían alcanzado aún el nivel de siervo de Cristo. Sus pensamientos, sin renovar, eran competitivos y les llevaban a pedir posiciones de importancia. Lo mismo pasó con los otros discípulos que se enojaron ante la petición de los dos hermanos, Mateo 20, 24. Entonces, Jesús los reunió a todos, les enseñó las diferencias entre la autoridad del mundo y la autoridad de su reino, y luego pasó a relevarles sus naturalezas y espíritus completamente distintos. Es posible hacer una paráfrasis de las palabras de Jesús en Mateo 20, del 25 al 28, de la siguiente forma. Ustedes saben cómo se usa la autoridad en el sistema del mundo, pero en mi reino no será así. Ustedes deben aprender a ser siervos de aquellos a quienes enseñan o dirigen, y para ejercer la autoridad no tienen que apelar a su oficio o a su ministerio a fin de hacer que los demás se les sometan. No pueden usar las promesas de recompensa o promoción o estatus para manipular a las personas como se hace en el mundo. El reino de Dios no funciona de esa manera. Ustedes solamente pueden servir y deben poner sus deseos y su vida al servicio del bien de los demás, según yo lo demuestro con mis enseñanzas y con mi propia vida. Jesús es nuestro, entre comillas, modelo de hijo, y nunca le vemos obligar, manipular o forzar a alguien para que le obedezca o le siga. Con todo el denuedo, proclamó la palabra de Dios y que si se rechazaba su palabra, no haría ningún intento para imponerla, ni iba a rogar a las gentes que le siguieran. Jamás usa su autoridad espiritual para de alguna manera controlar a los demás. De la misma forma, el Espíritu Santo nunca nos controla o nos quita el proceso de tomar nuestras decisiones. Nos guiará y nos dirigirá, pero no empleará la fuerza para doblegar la más leve de nuestras resistencias a Él. Dios es amor y espera que nuestra sumisión sea por completo voluntaria, solo porque le amamos y le respetamos. Los líderes en el cuerpo de Cristo no están por encima de su Maestro y también deben esperar que otros se les sometan voluntariamente por amor y respeto hacia ellos y porque sobre ellos se reconoce la unción de Dios. El Rey nos ha prohibido usar la autoridad espiritual a fin de obtener una sumisión que no sea voluntaria. Si eres obispo o pastor o anciano o apóstol o esposo que das liderazgo a la esposa y a la familia, estás limitado por las mismas órdenes de Jesús, si en verdad Él es tu Señor y Maestro. El Nuevo Testamento nos enseña con toda claridad a obedecer a nuestros líderes y a someternos a su autoridad. Por tanto, es muy fácil producir mediante la teología bíblica una comprensión equivocada del gobierno de la Iglesia, que producirá un liderazgo autocrático y seguidores bajo subordinación que no entienden la naturaleza ni el espíritu de la autoridad en el reino de Dios.
Mientras la Escritura exhorta a los creyentes a obedecer a quienes velan por sus almas, Hebreo 13:17, jamás exhorta a los líderes a exigir la sumisión de los demás a su liderazgo o ministerio. A los maridos se les exhorta a amar a sus esposas, no se les ordena exigir sumisión, ni dominar a sus mujeres, ni forzar sus voluntades. Solamente se prescribe a las mujeres sujetarse a sus propios esposos como al Señor. Gobernar bien, entre comillas, en el reino de Dios es muy distinto a ser un gobernador o a tener autoridad en el sistema del mundo. Pero como la mundanalidad ha invadido todos los sistemas religiosos, encontramos cristianos en posiciones de liderazgo que se comportan como autoridades mundanas. En efecto, mientras algunos maridos dominan a sus esposas, otros, precisamente por su falta de inteligencia y de una adecuada relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una forma que hasta se puede considerar y catalogar como una verdadera torpeza, por decirlo menos, con algo de suavidad destruyen la capacidad de la mujer cristiana para tomar decisiones y en muchísimos casos también destruyen sus matrimonios. De esta manera, Satanás triunfa y la pobre pareja engañada ve la destrucción de sus vidas, simplemente por la ignorancia sobre la autoridad espiritual que viene de Dios. Los pastores, los ancianos o los diáconos, en casi todas las estructuras de las iglesias, consideran como un insulto si hay alguna oposición entre los miembros del rebaño. El estatus se busca y se conserva mientras se esgrime el poder para hacer que los demás se conformen. En verdad, hay muy pocas diferencias entre tales iglesias y una organización de negocios en el mundo. Si el gerente o los directores toman decisiones y los empleados no se muestran de acuerdo o no las obedecen, entonces resultan renuncias o despidos. En las iglesias se aplican varias formas de excomunión al seguir la misma filosofía mundana. Salid de ella, pueblo mío, por Peter White.